Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio sobre una representación y estudio de características de una función cuadrática, que ya sabemos que su gráfica es una parábola. En primer lugar, nos dan una expresión de la función que es un polinomio de segundo grado, de la forma igual a x cuadrado más bx más c, ¿vale? Hay que ir un poco con esos coeficientes, saber la teoría para representar esa función. Nos piden varias cosas en este ejercicio. Empezamos por el dominio. El dominio de esta función, al ser una función polinómica, es todo R, está bien definida. Luego nos piden la curvatura. La curvatura es la concavidad o convexidad de la función. A ver, lo vamos a escribir, curvatura. ¿Esto cómo se hace en una función polinómica de segundo grado? Es con el signo del coeficiente a, el signo de a. Como a vale un medio, o sea, el signo de un medio es mayor que 0. Entonces, la curvatura es convexa. La función es una gráfica de curvatura convexa. Ahí, evidentemente, vemos que el vértice va a ser un mínimo, ¿vale? Cuando nos pidan los extremos, el vértice será un mínimo. Luego nos piden el vértice. El vértice le vamos a poner que es el punto V de coordenadas x sub v y sub v, donde la abscisa del vértice x sub v se calcula como menos b partido de 2a. Y la y del vértice se calcula como f de la abscisa del vértice. Vamos a ir calculándolo. Menos b partido de 2a, pues sería menos 1 partido de 2 por un medio. En este caso, hacemos el trabajo, sería 1 partido de 1 y me quedaría 1. La abscisa del vértice 1, pues la ordenada del vértice, la y sub v, se calcularía como f de 1. Para calcular f de 1, en la formulita 1 medio por 1 al cuadrado menos 1 menos 3 medios. Esto yo aconsejo que lo hagamos con la calculadora. La enciendo y lo calculo. 1 medio, a ver que se vea aquí en el vídeo. A ver, que lo voy a hacer. Voy a poner la calculadora para que se vea cómo se puede hacer con la calculadora. Tenemos que hacer esa cuenta con la calculadora. La calculadora tiene una herramienta que es la de la fracción. Pues vamos a teclearlo. 1 medio. En este caso te la pone así. Luego dice por 1 al cuadrado. Es muy sencillo, pero prefiero hacerlo así para que se vea cómo lo haríamos en un examen cualquiera. Menos 1 menos 3 medios. Le doy a la calculadora y sale menos 2, ¿vale? Nos ha salido menos 2 con la calculadora. Pues ya está, pondríamos aquí menos 2. Ya tengo el vértice. El vértice es el punto de coordenadas 1 menos 2. Ya voy contestando a todas las preguntas. Primero la curvatura, que es convexa. Luego el vértice, que es el 1 menos 2. Luego me habla de los puntos de corte. Voy a ir subrayando para que se vea apartado a apartado. Ahora dice los puntos de corte. De la gráfica con los ejes. Empezamos siempre con el eje X. El eje X es la recta de ecuación igual a 0. Entonces, como la gráfica es igual a f de x, lo que tenemos que resolver es la ecuación f de x igual a 0. ¿Vale? La intersección de la función que es igual a f de x con el eje x que es igual a 0. La intersección es igualar esto. Pues bueno, resolvemos. Es una ecuación de segundo grado. 1 medio x cuadrado menos x menos 3 medios. Esto es una ecuación. A mí no me gusta hacer una ecuación de segundo grado donde el a sea una fracción. Puedo multiplicar por 2 y quitar perfectamente esos denominadores. Me queda una ecuación equivalente que sería x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Vale? Lo que he hecho es multiplicar por 2 los dos miembros. Ahora resuelvo esa ecuación. X es igual a menos b menos menos 2 más menos la raíz de b al cuadrado, que sería entre paréntesis menos 2 al cuadrado,
menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 3. Alargo la raíz para que se vea mejor, partido 2 por a, que sería 2 por 1. Yo normalmente hago los cálculos sencillos, aquí sería un 2 y aquí abajo un 2. Luego le aconsejo a mis alumnos que hagan el discriminante, es decir, lo de dentro de la raíz, que sería 4 más 12, 16. Luego haría la raíz, 2 más menos 4 partido entre 2. Luego abro una llave, arriba 2 más 4 entre 2, que es 6 medios, que sale 3. Y abajo 2 menos 4 partido entre 2, que sería menos 2 partido entre 2, que es menos 1. ¿Vale? Estas serían las dos raíces de esa ecuación. Bueno, las dos soluciones. Entonces, pero eso no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los puntos de corte con el eje X. Pues los puntos de corte con el eje X son los puntos de coordenada menos 1, 0 y 3, 0. Esto sí debería de dibujarlo luego en la tabla, ¿vale? Esto es la primera parte, los puntos de corte con el eje X. Con el eje Y son mucho más sencillos. Bueno, es mucho más sencillo, porque caso de existir es único. El eje Y es la recta de ecuación x igual a 0. Como la gráfica solo puede cortar en un punto, siempre va a ser el punto de coordenada 0, f de 0. El 0 pertenece al dominio de la función, que os recuerdo que era todo r. Pues entonces sería el punto de coordenada 0, f de 0. F de 0 se calcula con la fórmula de f. O sea, desde aquí, si lo es que se ve aquí, con esta expresión sería f de 0. Con la de arriba, igual a f de x. Pues sale menos 3 medios. Sería el punto 0 menos 3 medios. Escribo bien, menos 3 medios. Ajá. Aquí tenemos el punto de corte y se calculaba aquí, con esa expresión. Lo emplato, bueno, lo voy a poner pues, como una pregunta del ejercicio, el punto de corte con el eje Y es el punto de coordenada 0 menos 3 medios, que es lo mismo que poner 0 menos 1.5, ¿vale? Lo pongo así también para dibujarlo en la gráfica, si lo dibujásemos, ¿vale? Luego me pide una tabla de valores. ¿Cómo se hace una tabla de valores para una función para una función cuadrática? Pues lo que tendríamos que hacer es construir una tabla. Vamos a ir haciéndola. X, la primera columna, y la segunda columna y igual a f de x. Pues voy a poner aquí la expresión, era 1 medio x cuadrado, a ver que recuerde, menos x menos 3 medios. Ahí los decimales también hubieran venido bien para calcularlo. Lo voy a hacer con la calculadora de todas maneras. En la tabla siempre es aconsejable en una parábola, en una función cuadrática, que pongamos en medio al menos 5 puntos. En medio el vértice voy a mirarlo, era el punto 1 menos 2. Ese tendría que estar en el medio de la tabla. Yo lo suelo poner así y aquí etiqueto que es el vértice. Luego, uso la simetría. Si aquí tengo el 0, aquí pondría el 2 porque está a la misma distancia. Las imágenes van a ser iguales, ¿de acuerdo? En 0 vale menos 3 medios, que es menos 1.5, y en 2 va a valer lo mismo, menos 3 medios, menos 1.5, que arriba lo he puesto mal, aquí sería menos 1.5, ¿vale? Luego, fijaros que también tengo aquí ahora los puntos de corte, el menos 1, 0 y el 3, 0. Si pongo aquí el menos 1 al 0 y aquí el 3 al 0. ¿Se podría añadir un punto más? Sí, pero no es necesario. Ya dibujando ese tramo se ve cómo se continuaría la rama de la parábola. Ahora analizo los valores de la tabla para dibujar, porque me piden en el ejercicio hacer la gráfica. Bueno, pues vamos a hacer la gráfica. La gráfica de la función la voy a hacer justo aquí a su derecha, ¿vale? Los valores de x que yo tengo de menos 1 a 3. Y la y va desde menos 2 hasta más infinito.
¿vale? Porque las ramas van hacia arriba, es convexa la función. Pues bien, con esa información voy a dibujar unos ejes tal que así, de menos 1 a 3 y de menos 2 hasta más infinito. Con eso yo creo que va a salir bien, ¿vale? Lo hago a mano alzada, no es necesario cuadrícula ni regla. Aquí el menos 1, luego tendría que poner el 1, el 2 y el 3. Voy a alargar un poquito este eje y voy a poner que el eje X, ¿vale? Que hay que etiquetarlo. Y aquí el eje Y, que el valor más grande que toma en esa tabla es 0, ¿vale? Entonces voy a cortarlo. Ajá, voy a cortarlo un poquito de aquí, como el valor que toma es de menos 2 a 0, ¿vale? Lo voy a dejar así. Voy a dibujarlo así un poco que quede mejor. Ajá, así va a ser el eje Y, ¿vale? Podría hacerlo con 4, y ver qué es lo que pasa en 4 y en menos 2, pero yo creo que con esto se va a quedar bien dibujado, ¿vale? Vamos a etiquetar el eje Y, el menos 1 y el menos 2, y evidentemente el menos 1,5 estaría por ahí, ¿vale? El menos 1,5. Bueno, yo creo que, fijaros que incluso, bueno, lo voy a dejar así. Empezamos a dibujar. Voy dibujando el vértice. Siempre para dibujar se empieza por el centro, para ir abriendo la parábola. El punto 1 menos 2 aquí, a ojo se puede poner perfectamente. El 1 menos 2. Luego voy abriendo, os recuerdo que la parábola es convexa. Tengo que ir abriendo y por la simetría se va abriendo. El 0 menos 1,5 y el 2 menos 1,5. Se va viendo cómo se abre. Luego el menos 1, 0 y el 3, 0. ¿Vale? Pues ahí se ven los puntos de la parábola. Ahora, ¿cómo se debería dibujar esto? Pues lo que yo digo siempre a mis alumnos es que se la imaginen y cuando ya la tienen imaginada, la tracen. Aquí, en este caso, voy a hacer la mano alzada para que se quede mejor. Para que me quede bien, sin miedo, hago este tramo, subo este trozo hacia arriba. Y ahora me vengo otra vez aquí y continúo y intento que se vea simétrica. ¿Vale? Más o menos así. Le he puesto las flechas porque continuaría hacia arriba. Esa sería la parábola más o menos bien dibujada. Tampoco se le exige la perfección. La hacemos a mano alzada. ¿Vale? Con eso es suficiente para dibujar esta parábola. Ahora vamos a analizar las últimas dos preguntas. Monotonía y extremos. La monotonía es el crecimiento y decrecimiento de la función. Lo voy a poner aquí, Esta sería la tabla. Esta sería la gráfica. Lo pongo para que esté todo el ejercicio bien presentado. Ahora vamos a hacer la monotonía. Los tramos donde la función es decreciente o creciente y se analiza respecto de los valores de x. Bueno, acabo de caer una cosa que debería de haber prolongado aquí un poquito más el eje de x. Desde que la x va desde menos infinito hasta la abscisa del vértice, la función es decreciente, va hacia abajo. Pues entonces lo escribiríamos así: f decreciente desde menos infinito abierto hasta 1 abierto. Siempre los intervalos de monotonía son abiertos. Y luego, desde que la x vale 1, desde justo después de que la x valga 1 hasta más infinito, la función es creciente. Pues pondría que f es creciente en el intervalo abierto 1 más infinito. Aquí tendría hecha la monotonía de la función. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es los extremos. Es la última pregunta. Extremos son los máximos o mínimos. Si nos damos cuenta, la función no está acotada superiormente, es decir, no existe máximo absoluto. Si está acotada inferiormente, todos esos valores se quedan por debajo de la gráfica. El mínimo, que se produce aquí, en el 1 menos 2, es un mínimo relativo y absoluto. Pues ya está. Simplemente poniendo que el punto de coordenada 1 menos 2 es mínimo relativo en el sentido de que si miramos solamente un entorno, que lo voy a dibujar que se vea en color amarillo, un entorno de la x, a ver que se vea bien, un entorno de x igual a 1, ahí
Si yo miro localmente, eso es un mínimo, ¿vale? Aquí se llega a tocar el mínimo, ahí. Entonces, por eso es mínimo relativo. Pero luego, si miro globalmente, también lo es, el punto más bajo de la gráfica. Pues un mínimo relativo y absoluto. Esto es lo que se pedía en el ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que... A ver, con los colorcitos... Bueno, pues nos estaban pidiendo la monotonía, que ese sería la monotonía. Estos serían los extremos. Y yo creo que tenemos todo lo que se nos pide en este ejercicio. Hemos hecho el ejercicio completo. Lo dejo aquí entero. Es un poquito largo, pero bueno, es un ejercicio muy, muy práctico. Espero que haya gustado y le dais un like. Hasta luego.